Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad grande que nos concede un día más de poder aprender su palabra. Damos gracias al Señor por ese privilegio que nos da una vez más de unirme con ustedes y aprender de la palabra del Señor. La semana pasada terminamos el capítulo 24 del libro de los Hechos y dejamos a Pablo frente a este gobernador Félix, el cual trató de todas maneras, pero mire que no permitió que la palabra del poder de Dios tocara su vida, su corazón. Muchas cosas en común, el poder, el agradar a la gente, el amor al dinero, el amor al poder. Y eso involucra mucho cuando una persona no quiere dejar esas cosas por amor a Dios o cambiar su vida a una vida diferente en temor a Dios. Ahora vamos a comenzar el capítulo 25 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Como vemos, amados oyentes, llega el nuevo sucesor del gobernador Félix, llamado Festo. Tan pronto llega a Cesarea, inmediatamente desciende a Jerusalén y vemos que Festo tenía que hacer política como gobernante. Entonces él bajó acá para hacer política y al mismo tiempo para conocer a los líderes de gran influencia que habían en ese tiempo en Jerusalén. También podemos ver que estos líderes de influencia se acercaron a este gobernador Festo. No le pidieron porque se arregle la ciudad, no le pidieron porque querían que bajara un poco los impuestos, no le pidieron por mejoras de la ciudad, simplemente le fueron y le pidieron que reabrieran el caso del apóstol Pablo. Y recordemos que ya pasaron 2 años, pero ellos no se habían dado por entendidos, por convencidos, no querían dejar esto. Ahora, le pidieron como un favor. ¿Para qué? Porque tenían planes de todas maneras querían matar a Pablo. Veamos la contestación que le da Festo. Vamos a leer el versículo 4 al versículo 5. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Lo que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Cuando el gobernador Félix entregó el poder en manos de Festo, le dio toda la información de lo que sucedía con el apóstol y con todo lo que él estaba gobernando. Entonces, Festo ya conocía la historia de Pablo. Imposible que iba a caer en esta trampa que estos líderes estaban presentándole. Y por esa razón les contesta de esta manera. Y les dice, pues si ellos querían, pues que se vayan para allá. Y ahí les podía atender este gobernador Festo. Ahora vamos a leer el versículo
6 y 7. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 a 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Oiga, qué tremendo es esto. No descansaron, aparentemente desistieron en seguir molestando mientras el gobernador Félix estaba como gobernador. Pero ahora pensaron que mientras este nuevo gobernador llega al poder, ellos podían manipular la situación. Vemos que cuando ya llega Festo y estos líderes, al ver a salir a Pablo, oiga, se le amontonaron o se le acumularon mientras Pablo caminaba. Y esto es algo que como que al amontonarlo a él, querían amedrentarlo, como diciendo, estamos aquí, ten cuidado con lo que haces. Qué increíble es esto, pero esto es lo que estaba sucediendo. Además, después de intimidarlo, ¿qué acusaciones podían traer? No tenían pruebas. Volvemos al mismo tema. No tenían pruebas. Vamos a leer el 8 y el 9. Alegando Pablo a su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Oiga, todo el tiempo volvemos a lo mismo. Los gobernadores, la gente que estaban al frente de un pueblo, siempre trataban de congraciarse con el pueblo. No con la ley de Dios, no con la justicia. Siempre trataban de que el pueblo se mantuviera contento. Y aquí hay un argumento lleno de fidelidad de Pablo. Pablo dice, yo soy inocente. No he infringido la ley ni contra el templo ni contra César, porque ahora resulta que estos nuevos líderes, como no tenían pruebas, no sabían qué acusarle, ahora se inventaron otra acusación, según la historia, de que comenzaron a decir que Pablo había violado las leyes contra César, que había hecho cosas contra César. Entonces ya el ambiente estaba cambiando ya, porque no podían probar lo que ellos ponían, pero ahora sí pusieron contra un gran gobernador. Entonces ya esto era algo más delicado. Los judíos llenos de odio, de sed de matar, Festo, un gobernador también corrupto, no le interesaba a Pablo absolutamente. Era como un instrumento para competir en su propósito y en sus fines políticos. Ese era el punto. O sea, miraron a Pablo como un instrumento para fines, para lucros de él. Mire qué cosa. Tampoco le mostraba ningún interés en cuanto a hacer justicia. Y por esa razón, dice que este gobernador simplemente recibió sobornos de estos religiosos líderes, y eso es lo que dice la historia, de parte de estos religiosos judíos para tratar de conseguir que lo pasasen a Jerusalén. Recordemos que Pablo era un hombre que estaba siendo dirigido por el Señor.
estaba dirigido por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque cuando una persona se deja dirigir por el Espíritu Santo, entiende cuál es la trama del enemigo. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo de ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Esto era una decisión dirigida por el Señor. No era que Pablo se le ocurrió, no era que Pablo se le vino a la cabeza esta idea o era una forma de defensa, no. Aquí estaba la plena voluntad de Dios. Pablo tomó la correcta decisión al apelar a César. Hay unos historiadores que dicen que Pablo cometió un gran error de apelar a César, pero nosotros entendemos siempre que Dios le dijo en muchos sitios, y la última fue cuando le visitó en la cárcel y le dijo: has predicado en Jerusalén, también llegarás a Roma. Y este es el camino para llegar a Roma. Además, Pablo sabía que si regresaba a Jerusalén, sería su muerte segura. Y no era correcto lo que ellos le pedían. Ustedes saben que en Hechos 23, versículo 10 y versículo 11, el Señor le dijo: llegarás a Roma. Y le dijo: Pablo, confía en esto. En otras palabras, amados, Pablo estaba haciendo la voluntad del Señor. Vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César: has apelado, a César irás. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Festo no tuvo otra opción. Prácticamente Festo fue obligado a acceder a la demanda de Pablo de ir a César, porque de César era camino a Roma. Y se reunió con el consejo, óigalo bien, no con el consejo religioso judío, se reunió con el consejo de los romanos, con su reunión, con sus asesores como gobernador. Entonces, Festo se reunió con sus asesores, que eran también romanos, y decidieron aceptar la apelación de Pablo. Ahora, Festo, como nuevo gobernador, tiene una visita. Esta visita es de un rey llamado Agripa y Berenice. Podemos ver que todos estos políticos trabajaban juntos, llegaban a Cesarea para saludar al nuevo gobernador. Y vamos a ver un poquito de la historia. A mí siempre me gusta buscar la historia de estas personas, no para ponerlos el dedo, para juzgarlos, para condenarlos, sino para uno aprender, porque para eso es la palabra, la historia, para nosotros aprender de qué personas se trataban estas. Festo, vamos a comenzar con el rey Agripa y Berenice. El rey Agripa y Berenice, primeramente, se dice la historia, y está comprobado por muchos historiadores, de que eran hermanos.
Berenice era hermana de Drusila. Ustedes se acuerdan en los anteriores capítulos, Drusila era la esposa de Félix. ¿Ok? Y vemos que en este gobierno todos se unían y se nombraban y usaban todo este poder entre familia. Todo lo hacían familiarmente. Ahora, la vida de Berenice, dice los historiadores, que era muy escandalosa, era una vida muy escandalosa desde la edad de 16 años. Ella ya estaba casada con un monarca y era conocida por tener muchos amantes. También se registra en la historia que incluso fue uno de ellos a Tito, un gobernador. Y se le acusa de tener amoríos con su hermano Agripa, o sea, con el que fue allá. Era en una relación de incesto. A este tipo de personas Pablo tiene la oportunidad nuevamente de presentarles al Cristo resucitado, personas muy necesitadas del amor de Dios. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 18 del capítulo 25. Dice: y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre que los romanos entreguen a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante de sus acusadores y puedan defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Está teniendo una conversación con este rey, y en medio de la conversación, pues, Festo tuvo un tema para sacar el tema de Pablo. Llegó a contarle todo lo sucedido, pero también al mismo tiempo, nuevamente encontramos de que tampoco este gobernador encontraba ninguna razón para pedir que los judíos pedían que le matara o que le entregaran para allá. Aquí este gobernador no está siendo sincero contándole a Agripa. No le dijo que él cogió soborno, no le dijo que la intención de él era congraciarse con los líderes judíos, pero en una manera u otra, este tipo de políticos se podían entender y podían razonar a su manera. Vemos una vez más que Dios, mientras va camino a Roma, le da el privilegio de una vez más predicar el evangelio a gobernadores, como le dijo en el capítulo anterior, en el capítulo 23, y predicarás y te presentarás ante gobernadores y ante reyes. Esta es la segunda oportunidad que le da Dios para presentar el evangelio a este tipo de personas. Vamos a leer el versículo 19. Dice, sigue hablando Festo, dice: sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Mire, qué inteligente este hombre. Este hombre entendió mejor el mensaje
que los mismos líderes influyentes judíos. ¿Entendió el mensaje? Y qué claro que lo ponen. Y sí, Pablo predicaba al Cristo resucitado. Entonces vamos a leer del versículo 20 al versículo 23. Dice: yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído a Pablo. ¡Qué cosa tan preciosa que yo veo aquí! Porque Dios encamina todas las cosas. Oiga, nada es por casualidad en la vida de Dios. Nada sucede por casualidad. Dios siempre tiene marcados nuestros caminos, y más cuando somos dirigidos por la gracia de Dios. Vemos que Pablo es traído ante esta gente. Ya estudiamos qué tipo de personas era Agripa y su hermana Berenice. Ya sabemos que ellos estaban en una manera ilícita, pero también sabemos que eran personas que necesitaban escuchar el mensaje. Los preparativos eran de pompa, dice la palabra. Eran pura fantasía. Prepararon un desfile ostentoso, y todo esto era para levantar el ego y el orgullo de este rey y su hermana, para exhibir, para aparentar. Festo también invitó a los grandes hombres importantes de la ciudad de Cesarea, y ahí aparece un invitado humilde, encadenado, mal vestido, porque en la cárcel usted no le visten de etiqueta, pero con el poder de Dios. Vamos a leer el versículo 24 al versículo 27. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Vamos a seguir. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Miren, hermanos, Festo no encontró un motivo, no encontró una razón, no encontró una prueba. Los judíos no pudieron darle ninguna prueba. Por más acusaciones que hicieron, no pudieron, no encontraban darle una prueba. Y como Pablo apeló a César, Festo tenía que mandar una carta en donde describiera por cuál razón él está siendo llevado a donde Augusto César. Entonces,
yo me imagino, tuvo una oportunidad de presentar al rey Agripa para que le ayudara y así de esa manera pudieran inventar algo, como dice aquí la palabra, y poder enviarle a Pablo con una carta donde escribiera las razones por las cuales le estaba enviando hacia Roma. Pero aquí vemos algo muy importante. Festo le presenta a Pablo como una persona inocente. Óigale, no pueden encontrar pruebas. Y también le está diciendo, bueno, él apeló a César, lo cual yo me quedo con las manos atadas porque no puedo negociar con los judíos para enviarlo otra vez a Jerusalén. Festo junto al rey Agripa tratan de encontrar una causa, un resumen para esa carta. Recordemos que Dios está encaminando a Pablo hacia Roma. Ese era la meta. Ese era el deseo de Pablo. Esa era la petición de Pablo. Llegar hasta allá y predicar la palabra. Él había llenado casi la mayoría parte de Europa. Había llegado a todos los sitios donde le fue permitido y él anhelaba llegar allá con una limpia conciencia. Un hombre que solamente se dedicaba a predicar la palabra, donde que todo el tiempo encontró falsas acusaciones, donde que todo el tiempo habían acusadores sin misericordia que solamente anhelaban matar a Pablo, quitar la vida. Pablo está sufriendo. Sí, no está pasando bien. No está en un hotel de 5 estrellas. No está siendo bien alimentado, bien tratado, no. Aún sabiendo que Pablo era inocente, lo mantenían preso, custodiado, eximido de una libertad que él lo merecía, por esta gente con corazones duros, por una gente envidiosa, por una gente que estaba siendo usada por el enemigo. Y vemos que aquí aprendemos también de una plena confianza que Pablo tenía en Dios. No importa las situaciones, no importa las cosas. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. La vida de Pablo es un gran ejemplo para nuestras vidas. Pablo en ningún momento, mientras va escribiendo los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, Primera, Segunda de Corintios, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, en ningún momento él, si usted lee las Escrituras, no tiene queja, no tiene lamento, no escribe con arrepentimiento, no da a entender de que él está sufriendo en una manera injusta, no se defiende. Simplemente él ama a Dios, obedece a Dios. Se ha enamorado tanto de ese Salvador que lo reconoció y lo vio como su Salvador. Y eso fue suficiente para él hacer lo que Dios le había ordenado, lo que Dios le dijo. Me es necesario, instrumento me eres, para que prediques la palabra, para que lleves a reyes y a grandes gobernadores. Y esto se está cumpliendo paso a paso. Y Pablo lo sabía.
Pablo lo recibía con amor. Pablo decía, es la voluntad. Y si tengo que morir, moriré. Qué gran ejemplo nos ha dejado este hombre y qué gran enseñanza nos ha enseñado. Siempre aprender a hacer la voluntad de Dios. A pesar de todas las circunstancias, la voluntad de Dios. Amados, es un privilegio terminar este capítulo 25, de poder entender la grandeza de Dios a través de un hombre que simplemente se puso en las manos de Dios. Y sabemos que no es fácil. No es fácil sin Dios. Pero con Dios es más llevadera la situación, porque dice su palabra que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Al fin de qué? De nuestras vidas. Él no nos deja, Él no nos abandona. Y eso tenemos que tener la plena seguridad. Para la próxima semana vamos a estudiar el capítulo 26, está muy interesante. Aquí vamos a hablar de muchas cosas y preocúpese por estudiar la palabra. Ame la palabra. Tenga hambre de aprender la palabra. Porque la palabra es para nosotros un alimento para nuestra alma. Y no hay mejor cosa que saber que con la palabra nosotros podemos vencer. Amén. Vamos a orar. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Porque tú eres grande. Porque tú eres maravilloso. Porque tú eres el hacedor de maravillas. Yo le pido una vez más que usted bendiga a todas las personas que se reúnen a aprender su palabra, que se interesan por su palabra, que se interesan por aprender de ellas. Bendígalos, ayúdelos, fortalézcalas, déles la fortaleza del cielo, por favor. Si están enfermos, mi Dios, ponga su mano de sanidad. Si están tristes, consuélelos. Si están abatidos, denle nuevas fuerzas, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendígalos. Gracias te doy. Amén.